Hola a todos, Dios les bendiga ricamente. Aquí estamos una vez más continuando con nuestro estudio. Es posible que hoy concluyamos con el capítulo 13 de Hebreos, pero es necesario repasar un poquito que ayer pasé muy rápido en el capítulo 12. Sí, la advertencia con los que rechazan la gracia de Dios que nos hace el autor de esta epístola. Vamos a ver bien breve. Ayer leí muy deprisa, ¿verdad? Esta parte, y decía el apóstol en la carta que porque no os habéis acercado al monte que podían palpar y que ardía con el fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaban que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en el cielo, a Dios, el juez de todo, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mucho mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez más, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. En Ageos 2:6 tenemos esa referencia de lo que dice el profeta aquí, Ageos 2:6. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el desolador de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esa es la referencia que agarra el apóstol acá en que habla de las cosas, que no solamente las cosas de la tierra, sino también las del cielo serán removidas. Pero bueno, Padre Santo, gracias, Señor, te damos esta mañana, Señor. Te pedimos, bendito Dios, que tú nos guíes con tu Espíritu Santo en tu palabra, Señor, que sigas ministrando nuestros corazones. Te pido, bendito Dios, que tú edifiques tu pueblo, Señor, que nos edifiques en la verdad de lo que tenemos en Cristo. Eso es nuestro propósito, ese es el propósito de este ministerio, Padre Santo, de que
tú nos vayas guiando, nos vayas edificando en tu palabra, fuera de todo movimiento religioso, Padre. Que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad en tu palabra es verdad, Señor. Ayúdanos, guíanos, te lo pido, mi Dios, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén. Sí. Dice en el versículo 28 del capítulo 12, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Una de las cosas que toda persona que ha puesto su fe en Jesucristo no solamente es salvo, no solamente recibe el perdón de sus pecados y el Espíritu Santo, pero también recibe la herencia que heredó Cristo todas las cosas. La palabra de Dios dice que somos coherederos con Cristo. Y si miran lo que dice acá en el capítulo 12 al final, sí, que así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, y ese reino lo recibimos por la fe en Jesucristo, porque Dios nos hace coherederos con Cristo del reino de los cielos. Nos hace participantes de ese reino inconmovible que está por venir, que ya lo tenemos por ciertísimo en la verdad de quién es Jesucristo. Y por eso dice, tengamos gratitud, mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. En el capítulo 13 empieza, permanezca el amor fraternal, no os olvides de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Cuando habla aquí de la hospitalidad, dice que algunos sin saberlo han hospedado ángeles. Sí. Sin saberlo han hospedado ángeles. Esa palabra ángel también se traduce, por ejemplo, un mensajero, alguien que lleva un mensaje, una noticia, también se traduce como ángel. La palabra evangelio se deriva de esas palabras también, que es eu, son dos palabras. Evangelio es eu, que es bueno o buena, y angelion, que es un mensajero o un ángel, y es esa palabra la que se usa aquí. Y la mera verdad, si quizás no hospeden a un ángel, ¿verdad?, que descendió del cielo y vino aquí a ministrar algún asunto de Dios, dentro de la voluntad de Dios. Pero es posible que si una persona verdaderamente tiene un llamado de Dios y verdaderamente ha sido enviado de Dios, en este caso a predicar el evangelio, a enseñar, a instruir, ¿verdad?, la palabra de Dios, si ha sido enviado verdaderamente por Dios y no por los hombres, verdaderamente si alguien hospeda a una persona así, hospeda a un ángel, o sea, a un mensajero. No caigamos en un concepto de limitar la palabra de Dios. La palabra de Dios verdaderamente debemos de considerar que
es una traducción, se ha traducido del idioma original al español. La Biblia no fue escrita al español, no fue escrita en inglés. Los libros que tenemos de la Biblia, lo que se conoce como el canon de las escrituras, está escrita parte en hebreo, en arameo y en griego. Y se ha traducido la palabra de esos idiomas a nuestro idioma. Por ejemplo, en Génesis, y tengo que hacer esa referencia, ¿no? Porque dice aquí que por causa de la hospitalidad, algunas personas han hospedado ángeles, para que no consideremos que específicamente son ángeles del cielo, ángeles como los que nos imaginamos, porque no los conocemos, no los vemos. Pero es también a los mensajeros, personas que han sido enviados. Simplemente los apóstoles fueron enviados verdaderamente, específicamente, directamente por parte de nuestro Señor Jesucristo. Ellos fueron enviados, los apóstoles. Es eso, es un enviado. Sí. Y la palabra ángel también se interpreta, o en su idioma original también significa eso, significa un enviado, un mensajero que lleva un mensaje, alguien que lleva eso, un mensaje, pero que fue enviado por Dios. En Génesis, en el capítulo 1, cuando habla de la creación, hay dos pasajes que habla de la serpiente. Dice en Génesis que hizo también las serpientes. Y en la creación, la palabra, una que se usa cuando describe que hizo también las serpientes, se habla de reptiles. Esa palabra, la traducción correcta sería reptiles, o serpientes es la misma, porque una serpiente es un reptil, pero se refiere específicamente a esa clase de animales, al reptil. Pero en español se traduce, la tradujeron como serpiente, y luego cuando dice, pero la serpiente era más astuta que todos los animales, la cual engañó a Eva, esa palabra se escribe totalmente diferente a la anterior, pero también se puede traducir como serpiente, al igual que la primera, que se refiere a los reptiles. Y la palabra esa serpiente en la que hace la referencia de Satanás mismo, que engañó a Eva, esa palabra tiene otros significados, otras aplicaciones. Tiene desde el agorero, una voz que seduce, una voz ladina, un susurro, como un susurro en el oído, un siseo, el sonido que hace la serpiente, el siseo, el que hace ese mismo sonido, también se traduce como serpiente en español. Y vemos que tiene una variedad verdaderamente de aplicaciones. Lo mismo esta palabra ángel. Puede ser un mensajero, alguien que verdaderamente Dios envió con un mensaje específico. En este caso, unas personas que han sido verdaderamente enviados por Dios. Buenos días, Lorena. Bendiciones. Es el mismo, ¿no? No solamente puede ser específicamente que sean ángeles que descendieron del cielo, los que en muchas ocasiones personas sin saberlo le dan posada en su casa,
pero puede ser que alguien reciba verdaderamente una persona que ha sido verdaderamente enviado, es un mensajero verdadero de Dios, que es una persona que ha sido enviada por Dios, ya sea a predicar el evangelio, a llevar una palabra, ¿verdad? No lo sabemos, pero también puede caer en ese aspecto. Seamos conscientes de que la palabra de Dios ha sido interpretada, traducida, ¿verdad? Y le usan las palabras que le dé el sentido más correcto. En este caso está hablando de que a veces sin saberlo hospedan a personas que son mensajeros verdaderamente del Dios vivo, ¿verdad? Acordaos de los presos, dice, como si estuvieras preso juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Cómo va aquí de la mano? Habla del matrimonio, que honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. El fornicario, la fornicación es la inmoralidad sexual. De la palabra fornicación, en su idioma original es pornea, y de ahí viene la palabra de pornografía. Toda inmoralidad sexual, verdaderamente todo deseo impuro, todo inmoralidad hasta ese grado es verdaderamente fornicación. Y toda persona que se entretiene en la pornografía y cosas semejantes a esa caen en este tipo de personas, de los fornicarios. Los adúlteros, ¿verdad? Dice, y a los adúlteros, dice, a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. El adulterio es diferente. El adulterio es cuando se saca de orden el matrimonio. Sí. Dios estableció el matrimonio para que el hombre, dice que dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Jesucristo, cuando habla del adulterio, dice que oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Y dice Jesucristo, pero yo les digo que aquel que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Sí, porque la mera verdad, si estamos codiciando a la mujer ajena, a la mujer que no es nuestra esposa o a la mujer que ya tiene un compañero, ya sea que esté en unión libre o casada, porque ante los ojos de Dios, una vez que el hombre ha conocido una mujer en la intimidad, ante los ojos de Dios, ya esa es su mujer, ya se unió con ella en una sola carne. Y si miramos a una mujer para codiciarla, y si esa mujer tiene ya un compañero, ya sea que sea casada legalmente o no, o solamente esté juntada, pero si ya la conoció algún varón íntimamente, viene a ser la carne de aquel varón que la ha tomado por mujer. Entonces es lógico que si yo volteo a ver a una mujer que ya tiene un compañero, que ya ha sido de una persona que la tiene como por mujer, verdaderamente yo estoy codiciando la carne de aquel varón, la verdad que la tiene por mujer. Es fuera del orden que Dios estableció. Dios estableció el matrimonio para que el hombre se uniera a su mujer y los dos serían una sola carne. También exhorta a Jesucristo y dice que el que se casa con la mujer que se separó del marido o la divorciada, el que se casa con la
repudiada, dice, comete adulterio. Verdaderamente, cuando ya una persona se unió íntimamente, y en este caso es la mujer, cuando se une íntimamente al compañero, a un hombre, ella viene a ser carne de aquel varón que la tuvo por mujer. Y si aquel hombre se separa de ella, aunque se separe de ella, ella verdaderamente es la carne de aquel varón que la tuvo por mujer. Y si otro se casa con ella, se llega a ella, se está uniendo a la carne de aquel varón que la ha tenido por mujer. Es fuera del orden de lo que Dios estableció. Por eso es adulterio. El adulterio es cuando se cambia el orden de lo establecido, de lo normal, de lo natural. Cuando uno adultera la palabra de Dios es cuando uno la saca fuera de contexto y pone uno otra cosa que no dice ahí la palabra. Entonces la palabra de Dios es adulterada porque se cambió el orden. Tengo estudios acerca del adulterio. Los pueden ver, están en el canal disponibles. Pero sí, esa es la diferencia entre lo que es fornicación o los fornicarios y los adúlteros. Sean vuestras costumbres, dice, sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente. En Deuteronomios 31, 6 y 8 y Josué 1 y 5, del capítulo 1, versículo 5 dice eso, no te dejaré ni te desampararé. Y creo que las dos referencias son a Josué. Vamos a ver la de Deuteronomios, porque la de Josué capítulo 1, versículo 5, sí, es Deuteronomios 31, 6 y 1 al 8. Deuteronomios. ...31... 6 y 8 dice, del 6 al 8... Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú la harás heredar. Y ahí Jehová va delante de ti, Él entrará contigo, no te dejará ni te desamparará. Sí, no temas ni te intimides. Sí, las dos referencias son específicamente a Josué, que le da el mandato al Señor, y también Moisés. Y también dice, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Ese es en Salmo 118, 6. Dice, acuérdense de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Que se acuerden de los hermanos que les ministraron la palabra. Dice, de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. O sea, que consideren verdaderamente la vida de estas personas que creyeron en Jesucristo y que predicaban el Evangelio, que les predicaban la palabra, que su vida verdaderamente fue cambiada, fue transformada, ¿no? Hubo resultados de acuerdo a su fe y verdaderamente cambió la conducta de ellos. Pues su fe verdaderamente llevaba
era notorio en la manera de vivir de estas personas. Y les dice, imiten su fe, que deben de imitar la fe que ellos tuvieron. Si lo ponemos en la perspectiva, miramos el cambio radical que hubo en Pablo. En Saulo de Tarso perseguía a la iglesia, encarcelaba a toda persona que invocaba el nombre de Jesucristo. Las personas que creían en el Evangelio los persiguió y los encarcelaba tanto a hombres como a mujeres. Y después, cuando el Señor le sale en el encuentro en el camino a Damasco y verdaderamente le resplandece el Evangelio en su vida es totalmente transformada. Y de ahí en adelante, la mera verdad, su vida fue totalmente diferente. Hubo resultados, ¿sí?, en su conducta por medio de su fe en Jesucristo, en el Evangelio, en predicar el Evangelio. Verdaderamente tiene que ir de la mano. Una persona que predica el Evangelio tiene que vivir el Evangelio, tiene que ser una realidad en sus vidas. No podemos estar predicando un Evangelio y vivir una vida verdaderamente como toda persona que no cree en Jesucristo. No va de la mano, no se vale de esa manera, porque la mera verdad, ¿qué fe tiene una persona que testifica cuando predica y comparte una fe genuina y verdadera en Cristo y vive su vida aún peor que las personas que no tienen a Jesucristo en su vida? Sí. Debe de haber eso, debe de haber una conducta, debe de haber un cambio, debe de haber un resultado por su fe en Jesucristo en los verdaderos pastores en este caso. Y dice que les exhorta, imiten su fe, o sea, sigan su ejemplo. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que muchas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ellas. Sí. No se dejen llevar de doctrinas diversas y extrañas. Y hoy, la mera verdad, hoy en día tenemos muchas doctrinas diversas, muchas doctrinas falsas, muchas doctrinas de engaño. Debemos de tener cuidado, debemos de considerar que la palabra de Dios siempre esté dentro de su contexto. Si escuchas una predicación, por muy tremenda que se oiga y por muy elocuente que sea la persona que la está hablando y que la está diciendo, y por mucho ánimo que se le oiga en él, en la persona que está predicando, tienes que considerar verdaderamente si contradice la Escritura, si es verdaderamente lo que está diciendo el pasaje. Tengamos cuidado porque muchas personas sacan fuera de contexto la palabra para decir lo que ellos consideran que la palabra dice y terminan diciendo otra cosa que verdaderamente no está en contexto con la palabra, con la Escritura. Un ejemplo de ellos es cuando Jesucristo declara que en Pedro que le dice Jesucristo a Pedro, ¿verdad? Cuando están discutiendo de quién es Jesucristo. Jesucristo les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y luego les pregunta Jesucristo a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesucristo le dice, bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló hombre alguno, de la verdad de quién soy yo. Y todo el asunto en ese pasaje, el contexto, se está hablando de la verdad de quién es Jesucristo. Y le dice Jesucristo a Pedro, y a ti te digo que tú eres Pedro. Sí, o sea, tú eres piedra. Pedro es una piedra pequeña.
Y dice Jesucristo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y la palabra roca es totalmente diferente a la palabra que se refiere de Pedro, de piedra. La palabra roca va con el significado de una masa de roca o una peña, algo enorme, una peña. Si pueden imaginar una peña en una sierra, una cosa sólida, algo que está firme, algo que no se puede mover. Y ese es el énfasis, lo que está firme, lo que está fijo, lo que está estable, lo que no se puede mover. Y sobre esa roca en la cual edificará Jesucristo la iglesia, es verdaderamente lo que no se puede mover, lo que está fijo, lo que está firme. ¿Y de qué se está hablando el pasaje? De la verdad de quién es Jesucristo. Así, de esa manera se debe de poner en contexto la palabra. Porque si terminan poniendo a Pedro como que en Pedro Jesucristo iba a edificar su iglesia, porque hay una religión que ahí es lo que ellos testifican, que en Pedro Jesucristo iba a edificar su iglesia, vana es nuestra esperanza verdaderamente si Jesucristo edifica su iglesia en Pedro, en la verdad de quién es Pedro y no en la verdad de quién es Jesucristo. Sí, a la luz de la palabra no concuerda. Y la abrazan porque ahí dice Jesucristo, y tú eres Pedro, que esa palabra es piedra, pero esa piedra es una piedra pequeña. Quizás tenga las mismas cualidades que la roca, pero la roca, la palabra que usa el contexto, el pasaje ahí es totalmente diferente. Dice piedra y dice peña. Sobre esta peña, y la peña es algo que está fijo, que está sólido, y ya poniéndolo en una interpretación correcta, es la verdad de quién es Jesucristo, que es algo que está firme, que está fijo, que está estable y no se puede sacar de contexto. Aquí nos advierte verdaderamente que no se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con gracia. O sea, con gracia es con convencimiento, ¿no? La gracia de Dios es la influencia divina de Dios en el corazón del hombre, que nos convence y nos convicta de la verdad. Y si afirmamos el corazón con gracia, lo afirmamos de veras en la convicción que Dios nos da en el corazón de las cosas que son verdaderas de Él. Dice, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ellas. Tengamos un altar del cual no tiene derecho de comer. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Hay mucho que explicar en esta parte. Mucho que explicar porque hay que mirar las referencias del Antiguo Testamento. Aquí tenemos una, Levíticos 16:27. Sí, Levíticos 16:27.
Y sacará fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemará en el fuego su piel, su carne y su estiércol. El que los quemare lavará sus vestidos y lavará también su cuerpo con agua, y después podrá entrar en el campamento. Sí, por eso Jesucristo, o las personas, cuando Él hizo el sacrificio en la cruz del Calvario, Él cumplió la ley aún de los sacrificios en todo lo que Él padeció. El monte Gólgota, el monte Calvario, está fuera de los muros de la ciudad de Jerusalén, está en las orillas, y le hicieron lo mismo. A Él lo crucificaron fuera de la ciudad, y esto se cumplió verdaderamente. Y hay mucho que cubrir en este pasaje. Por cuestiones de tiempo no lo tenemos. Sí, para santificar al pueblo mediante su propia sangre. Bueno, déjame regreso. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento, por la cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Nos vamos a quedar aquí en el capítulo 13 porque tengo que irme. Está bien, sirve que busco referencias más acerca de ese hecho de los sacrificios fuera del campamento. Son las 6:08, ya nos tenemos que ir a trabajar. Que Dios les bendiga ricamente. Gracias por conectarse. Verdaderamente gracias por ese comentario de esos vasitos de agua que refresca, ¿verdad? Lorena, bendiciones. Sofía, buenos días. Jorge, bendiciones. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se perfeccione en nuestras vidas. Nos despedimos. Se despide de ustedes el hermano Inos del Ministerio Sendero de Luz y Esperanza. Es posible que concluya mañana con el estudio. Lo más seguro es que sí lo acabemos, y voy a hacer un resumen de lo que observamos. Voy a tratar de darle estudiarlo y hacer unos apuntes y estudiar los puntos principales de esta epístola a los Hebreos y concluirla, ¿verdad? Que la gracia de nuestro Señor se perfeccione en nuestras vidas y que permanezcamos verdaderamente creciendo en la verdad del Evangelio. Que Dios los bendiga ricamente. Los amo en el amor de Cristo. Se cuidan. Bendiciones. Saludos a todos, a donde quiera que nos vean. Bendiciones.